Hola, amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Este es un video cortito, ya que he querido aprovechar de que Dios mediante el sábado les tengo algo bien bonito, algo chévere. Es un amigurumi muy lindo, pero no les quiero adelantar, sino que se conecten si es que quieren aprender conmigo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un botón tejido a crochet, y este mismo botoncito vamos a utilizar el día sábado, Dios mediante. Pero no hablemos más, mejor empecemos. Aquí tengo esta lana de color fucsia, es lana jazmín. Voy a tejer con un crochet de número 3.5 y voy a utilizar tijera. Hacer un botón a crochet es muy fácil, amigas. Vamos a hacer el nudito de inicio, y como yo quiero un botón grande, voy a tejer 5 cadenitas. Si ustedes desean, pueden hacer más pequeño con 3. Cierro con punto deslizado y subo una cadenita, y dentro de este aro voy a tejer medios puntos alrededor de todo este aro. No importa si va uno sobre otro, porque esa es realmente la idea. Este hilo que me está molestando aquí lo voy a recortar, porque ya perdí una parte y no va a pasar nada, no se va a zafar y me va a dar más comodidad para tejer. Entonces vamos, medio punto, así, sobre medio punto, toda la vuelta, así, hasta que llenemos este huequito de puntos altos y ya no haya como pasar el crochet. Así, amigas, es bien facilito, solamente medio punto. Así. Y miren cómo ya se va cerrando el huequito del medio y cómo va quedando aquí. ¿Sí? Entonces seguimos tejiendo medio punto. Estos botones ustedes pueden utilizar para diferentes trabajos tejidos a crochet y se ve muy lindo. Por ejemplo, un saco tejido a crochet y puesto estos botones, queda muy bonito. Así seguimos nomás tejiendo con toda confianza. Miren, ya se está haciendo apretadito aquí, porque ya está casi lleno y ya se tiene dificultad para tejer. Ahí está, me falta apenas un poquito. Miren, casi ya no tengo espacio, ya está aquí el centro apretado. Y miren, aquí está, ya está el centro bien cerrado, no se nota, y me voy a quedar ahí. ¿Sí? Vamos a recortar
Y aquí simplemente paso el hilo, ¿sí? Ahora simplemente miren cómo queda. Esta es la parte de abajo del botón y esta es la parte de encima. Para darle la forma, hacemos esto. Ahí está. Ahora con la ayuda de mi aguja lanera voy a hacer esto. Voy a pasar un hilván por cada cadenita, así. Ahí. Así. Y simplemente voy a encarrujar para cerrar. Y mi botón queda listo para poner en cualquier trabajo, sea una blusa, sea un saco, un bolso, en fin. Si ustedes quieren hacer el botón un poco más pequeñito, le pueden poner solamente 3 cadenas, ¿sí? O si desean más grande, le ponen, por ejemplo, aquí yo le hice de 5. Si quieren un botón más grande, le ponen 3 cadenas más al inicio, ¿sí? Ahí está, hagan en casa. ¿Les pareció fácil? ¿Verdad que sí? Es muy fácil. Ustedes pueden hacer del tamaño que gusten y además pueden hacer también con el material que deseen, porque obviamente digamos que si una blusa la van a hacer con un hilo perlé, es obvio que van a hacer el botón del mismo material. Yo les doy solamente la idea para que ustedes la pongan en práctica. Estamos en jueves de reflexión. El día de mañana es Viernes Santo. Y pues recordemos la palabra que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Está en Juan 11, 25, 26. Hagamos una reflexión, amigos. De pronto, esto que está pasando en el mundo, como yo les he dicho en otras ocasiones, pues es producto de nuestras rebeliones. Debemos aprender a reconocer, amigos, nuestros pecados, nuestra rebeldía ante Dios, porque la consecuencia del pecado es muerte, amigas. No les quiero hablar de religión, pero sí volverles a recalcar que estemos en oración. Solo Dios nos puede salvar de esto que está pasando en el mundo. Es terrible. En mi país, desgraciadamente, la cosa se fue de las manos y pues por lo general la gente, hay gente irresponsable que sale, no le importa, no hace caso, hasta le pega sus golpes a las autoridades, porque ellos hacen su trabajo en decir que no salgan, que se queden en casa, pero son necios y ahí están las consecuencias. Siguen y siguen los casos y a nosotros nos toca estar encerraditos en casa hasta ver qué pasa. Pero creo que en esta situación el único que puede salvarnos de esto es Dios, amigos. No busquemos culpables y más bien, en vez de juzgar, en vez de criticar, doblemos rodillas y pidámosles a Él. Ahora que estamos ya en Semana Santa, reflexionemos. Es un fin de semana para reflexionar. De pronto Dios no quería que salga nadie de feriado, sino que doble rodillas ante Él y reconozca que Él es nuestro Padre. Espero que les haya gustado este video cortito, ¿sí? Si les gustó, ya saben, denle dedito arriba, síganse suscribiendo a mi canal y muchas gracias por sus mensajes. Un día de estos que ya mis hijos suelten la computadora, yo voy a empezar a responder una por una sus mensajes. Desgraciadamente en el celular sí, yo soy un poquito floja para eso, se me hace un poco difícil. En la computadora es más fácil para mí, pero les tengo que dar cabida a ellos para que hagan sus deberes, porque ahora les toca terminar el año online. Hasta junio que termine el año, pues les toca y yo tengo que apoyarles, amigas. Así que
conforme yo vaya teniendo todo el tiempo suficiente, les voy a ir respondiendo. Pero de todas maneras, muchas gracias a todas, les leo y que Dios me las bendiga, les quiero mucho. No se pierdan este sábado, Dios mediante, de manualidades, porque tengo algo hermoso. Sí, nos vemos. Bye.